Todos los seres vivos tenemos células y dentro de cada célula existen organelos. Estos cumplen diferentes funciones importantes para permitir la vida de la célula. Es por eso que es necesario que haya una membrana que rodee a los organelos para darle protección a la célula. Una de las funciones más importantes que tiene la membrana es la de transportar nutrientes hacia su interior y expulsar las sustancias tóxicas fuera de la célula. La membrana plasmática también actúa como un sensor de señales externas, permitiendo a la célula alterar su comportamiento en respuestas a estímulos de su entorno. Tiene una estructura altamente diferenciada, ya que cada tipo de célula tiene en su membrana externa proteínas específicas que le ayudan a controlar el medio intracelular. La mayor parte de los conceptos estructurales y funcionales básicos que explicaré son aplicables a las distintas membranas plasmáticas, así como a las membranas intracelulares. Empezaremos con la bicapa fosfolipídica. Esta bicapa fosfolipídica es una doble capa de moléculas de fosfolípido. La bicapa lipídica es la barrera que mantiene a iones, proteínas y otras moléculas donde se necesitan, evitando su dispersión. Es una bicapa, pues forma una capa superior y otra inferior con las cabezas hidrofílicas de la molécula de fosfolípido. Estas se dirigen hacia afuera, como podemos notar, y están en contacto con el líquido acuoso de adentro y de afuera de la célula, debido a que contienen átomos o grupos polares cargados. A diferencia de las moléculas hidrofóbicas, estas constan de sus largas colas de ácidos grasos no polares. Pueden interactuar fácilmente con otras moléculas no polares, por lo que interactúan poco con el agua. Debido a esto es que energéticamente es más favorable para la molécula fosfolipídica que oculten sus colas de ácidos grasos en el interior de la membrana, donde están protegidos del agua circundante. Podemos ver a continuación los filamentos del citoesqueleto. No solo le da soporte a la membrana plasmática y forma la célula, también ayuda a posicionar correctamente los organulos. Ahora vamos con el segundo componente principal de la membrana, que son las proteínas. Algunas de ellas funcionan como transportadoras de moléculas, y estas pueden darse mediante el transporte activo o el transporte pasivo. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, en el transporte activo ocurre cuando se necesita la energía de la célula, mientras que en el transporte pasivo no se necesita energía. En el transporte activo podemos encontrar la endocitosis y la exocitosis. Esto sucede cuando la célula mueve materiales dentro y fuera que son demasiado grandes y son difíciles para que pasen en la bicapa lipídica. Es por eso que se mueven a través de endocitosis o exocitosis. La endocitosis ocurre cuando una porción de la membrana celular se pliega sobre sí misma, rodeando el líquido extracelular y varias moléculas o microorganismos, y la vesícula de transporte se rompe y se transporta dentro de la célula. Mientras que la exocitosis es el proceso por el cual las células se mueven materiales desde el interior de la célula hacia el líquido extracelular. La exocitosis ocurre cuando una vesícula se fusiona con la membrana plasmática, lo que permite que su contenido se libere fuera de la célula. Ahora vamos con el transporte pasivo, que puede ser mediante ósmosis, difusión simple o difusión facilitada. La difusión es un fenómeno espontáneo, por el que las partículas y moléculas en un medio fluido se mueven desde una región de mayor concentración a una con menor concentración, mientras que la difusión facilitada intervienen proteínas que se encuentran en la superficie de la membrana, que al haber contacto con las moléculas se les unen y permiten su entrada. Esta ruta la utilizan moléculas que son de mayor tamaño con propiedades diferentes a la membrana polar. La ósmosis es el paso de un disolvente a través de una membrana semipermeable, la cual permite el paso de algunos tipos de partículas, pero no todas. Empezaremos con las proteínas de canal. Es un tipo de proteína de transporte que actúa como un poro en la membrana, lo que permite que moléculas de agua o pequeños iones pasen rápidamente a través de la membrana celular. La proteína globular. Están constituidas por cadenas polipeptídicas plegadas estructuralmente, adoptando formas esféricas o globulares compactas. Catalizan reacciones químicas como la descomposición de la glucosa en sus componentes o la combinación de estos con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua, proporcionando a la vez energía para el funcionamiento de la célula.
La proteína periférica sirve como receptoras para moléculas mensajeras como lo son las hormonas y no forman parte permanente de las membranas, es decir, no son proteínas integrales y su unión a la membrana se produce por interacciones eléctricas con moléculas de la propia membrana. Las proteínas integrales son aquellas que forman parte de la membrana de manera permanente. Poseen múltiples funciones en la célula ya que pueden actuar como canales y transportadores del paso de moléculas y cumplir funciones enzimáticas en la membrana. La proteína en alfa hélice. Esta adopta una estructura helicoidal porque tiene aminoácidos por vuelta. De esta forma, cada aminoácido de la hélice forma dos puentes de hidrógeno. Estas tienen funciones de transporte y transmisión de señales de diversa índole. La proteína de superficie. Estas proteínas pueden identificar una hormona, un neurotransmisor o un nutriente que sea importante para la función celular. También sirven para catalizar reacciones en la superficie de la membrana. El colesterol. El colesterol en las membranas plasmáticas tiene como función principal permitir la fluidez de las proteínas en su interior. El colesterol es otro tipo de líquido que se encuentra incrustado entre los fosfolípidos de la membrana. El glicolípido. Los glicolípidos forman parte de la bicapa lipídica de la membrana celular, la parte glúcida de la molécula, donde actúan en el reconocimiento celular y como receptores antigénicos, ya que protegen a la membrana contra cambios drásticos en condiciones de su entorno. La glicoproteína. Las glucoproteínas o glicoproteínas son moléculas compuestas por una proteína unida a uno o varios glúcidos simples o compuestos. Desde el punto de vista estructural, las glicoproteínas proporcionan cadenas de carbohidratos que participan en la protección y lubricación de las células. El carbohidrato. Los carbohidratos son el tercer componente principal de la membrana plasmática. En general se encuentran en la superficie exterior de la célula y están unidos a proteínas, formando glicoproteínas, o a lípidos formando glicolípidos. Estos carbohidratos, al igual que el conjunto de proteínas, tienen marcadores celulares distintivos, algo semejante a credenciales de identificación moleculares. Permite a las células reconocerse entre ellas.